de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así Que Que así sea. así sea. sea. Que así Que así sea. sea. Bueno, comenzamos hoy con la carta número 20 de julio de 1912, titulada Iniciativa y Libertad Personal. ¿Qué punto le parece a usted el más primordial de la lección del pasado mes? No es el de mis experiencias, a pesar de que los estudiantes las han asignado un valor, un gran valor, pues en realidad son insignificantes, salvo en que sirven para enunciar una enseñanza beneficiosa, aparte de lo que representan por sí mismas. El valor mayor de todo lo que se trató en la lección anterior fue la terminante y reiterada insistencia sobre la absoluta libertad personal en la fraternidad Rosacruz. Con respecto a esto, la enseñanza de los misterios del Occidente disiente de la manera más radical de la que se practica con las almas más jóvenes del Oriente, donde cada cual tiene su maestro, un déspota, a quien debe servir como esclavo en todas las cosas, igual que hizo Kim con el gurú al que seguía, pues en realidad existe mucha veracidad en la narración de Kipling. Más adelante, cuando terminemos la lectura de la carta, le voy a enseñar quién era Kipling y de qué se trata lo que está mencionando Machendel sobre Kim y el gurú al que él seguía. Allí, la obediencia absoluta e indiscutible a los mandatos del Señor del exterior, a quien se ve y sirve físicamente, es el medio que está en uso para el adelanto espiritual. El discípulo no tiene derecho de elección ni prerrogativa alguna, pero no tiene responsabilidad tampoco. Entre las almas más viejas de Occidente que aspiran al crecimiento espiritual, no puede haber ningún amo o guía. Hemos de aprender solos. Tal vez no nos agrade por sentirnos temerosos y necesitemos un maestro o guía para librarnos de responsabilidades. En este hecho en sí está la razón, según creo, del por qué tan gran número de personas inteligentes y cultas han ingresado en círculos espiritistas o sociedades que proclaman las enseñanzas del Oriente. Cuando surgió la teosofía de Madame Blavatsky, ya había una corriente espiritualista, sobre todo en la cuestión del espiritismo, que estaba ganando muchos adeptos en el mundo occidental. Y después que surgió la teosofía, muchas personas, como habla Machendel aquí, gente inteligente, intelectuales, ¿no?, y cultas, pues abrazaron esa filosofía, teniendo como la máxima expresión del ocultismo lo que estaban buscando, y entre ellos tenemos a personajes tan prominentes como Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Thomas Alva Edison también fue teósofo y practicaba la teosofía en una logia de Nueva York. Y bueno, muchísimas personas más muy prominentes y muy trascendentales después en el arte, la cultura. Mahler, el compositor Mahler, y el pintor Kandinsky también fueron cultores de la teosofía. Adelantados sobre el desarrollo normal del Occidente, sienten el gran más allá, atrayéndoles como el ancho espacio del cielo azul atrae al pichón a pesar del temor para confiarse en sus inexpertas alas. Pero como el empuje interno les obliga y ante el temor de confiar en sí mismos, se cogen con avidez de la mano de maestros o espíritus guías, con la esperanza de obtener con la ayuda de estos el poder o la fuerza espiritual. Pero el pequeñuelo se ha de arrastrar y caerse por los suelos, levantarse y volver a caer, lastimándose acaso.
La experiencia es desagradable, pero inevitable, y es preferible esto a las consecuencias que acarrearía el atar al niño a una silla para evitarle las caídas. En tal caso, sus tiernas piernas llegarían a serle inservibles. En este respecto, la proposición de la libertad en cuanto a la educación y el manejo de la crianza y la educación de los niños, Jean-Jacques Rousseau, el filósofo, bueno, nacido en Suiza, pero conocido en Francia, Juan Jacobo Rousseau, él escribió un libro llamado Emilio o de la educación, donde planteaba que los niños, lejos de ser atados como lo hacían en esa época, envueltos en unas mantas que apenas le dejaban mover los miembros, fuera libre y no se le prescribiera cuál era el tipo de educación que iba a tener, sino que la libertad del mismo niño en la adquisición de experiencia fuera la escuela más viva que pudiera tener. Y así ocurre con las fuerzas latentes espirituales del infortunado occidental, el hombre occidental, la persona de Occidente, que cae bajo la dominación perniciosa de espíritus guías y maestros del Oriente. El maestro occidental viene a ser lo que el pájaro padre para sus pequeñuelos, que los empuja fuera del nido si no se atreven a volar por sí solos. Nosotros podremos lastimarlos, pero aprendemos a volar. Tomad mi propio caso como ejemplo. Echado al mundo con la enseñanza Rosa Cruz, se me comunicó que la difundiese. Puede usted asegurar que muchas veces me faltaba la respiración a medida que me daba cuenta de lo gigantesca que era tal empresa y lo insignificante que somos mi esposa y yo. Con frecuencia, cuando el trabajo parecía que nos iba a hundir, hemos rezado y rezado para que se nos otorgase ayuda. Pero ahora al volver la vista atrás vemos las lecciones que hemos aprendido por medio del batallar. Algunas veces hemos oído exclamar a los amigos, oh, como deseamos que llegue pronto el dinero para construir la iglesia y las escuelas, para que se pueda llevar al mundo el trabajo con mayor efecto. Pero nos damos cuenta de que tenemos ante nosotros otras lecciones y que cuando estemos preparados vendrán los medios para una mayor ampliación. Hasta entonces necesitan más ejercicios nuestras alas. Es igual el caso para todo asociado a la fraternidad. Hemos de aprender la lección del trabajo para un fin común, sin que nos guíen, cada uno guiado por igual, por el espíritu del amor interno. Debe esforzarse para la elevación física, moral y espiritual del mundo a la altura de Cristo, el Señor y la luz del mundo. Hasta aquí la carta. Y una hermosa, hermosísima carta muy esclarecedora de lo que es precisamente el concepto de las enseñanzas. Rosa Cruz en primera instancia es la liberación del propio aspirante a que busque el conocimiento dentro de él y a través de su propio esfuerzo. Aquí les vuelvo a compartir de nuevo la pantalla para enseñarles un segundito. Déjenme enseñarles este. Aquí tienen al señor Kipling que menciona Max Heindel en esta historia. Este señor fue un escritor prominente británico nacido en la India colonial, cuando la India pertenecía a Inglaterra, al Reino Unido. Y allí él desarrolló su vida, estudió en Londres, pero desarrolló su vida y de alguna manera esto se fue también mezclando con la teosofía que estaba en boga en esos momentos y escribió libros muy interesantes, novelas y poemas, en cuya novela King, que está basada, bueno, el personaje principal se llama Kendall O'Hara,
Esto era un niño que se había, es ficticio, pero era un niño que se había criado en las calles de la India, ¿no? En las calles de la ciudad de la India. Y esto se convirtió más adelante, cuando ya era adulto, en agente espía del Reino Unido. Era un espía, pero a la vez conoció un lama tibetano a quien seguía, y a este es a quien se refiere Max Heindel con respecto al maestro que King seguía en la novela de Kipling, que es de donde él saca el trozo de esta historia, ¿no? Bueno, ya les enseñé al señor Kipling, ya saben quién es el señor Kipling. ¿Alguna pregunta, comentario? Están digiriendo todavía la carta. Gracias, Armando. Fue muy bonita la carta, después, muy decidora también. Y habla mucho del crecimiento espiritual. Sí, Y es muy, es sí, importante destacar que precisamente la carta enfatiza un principio fundamental del ocultismo occidental, que es la absoluta libertad personal y la necesidad de asumir la responsabilidad propia en el camino espiritual. O sea, es uno quien tiene que abrirse el camino espiritual, es uno, el esfuerzo de uno, y no dádivas exteriores ni prebendas que puede obtener en supuestas claro, iniciaciones o adquisiciones de grados que un maestro exterior es quien le da. Es uno mismo el que se labra el camino hacia la iluminación en este caso, ¿no? A diferencia de las tradiciones orientales, donde el discípulo se somete incondicionalmente a un maestro externo. En la tradición esotérica occidental, el individuo debe aprender a sostenerse por sí mismo, desarrollando el discernimiento sobre todo y la fortaleza interior, que, o sea, la iluminación viene desde adentro, ¿no? Adelante, Oriana. Muchas gracias, Armando. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, se oye. sí, Ya. Mira, yo encuentro esta carta muy importante para todos los que estamos trabajando con alumnos nuevos, gente que recién empieza a entrar a la fraternidad. Como era profesora en mi vida anterior, antes de jubilar, entonces siempre estoy pensando en la enseñanza. Y es muy, cuando un alumno nuevo llega y empieza a preguntarte cosas de la fraternidad y cómo lo hace con su vida y qué le cuesta manejar el cuerpo de deseo y qué le cuesta esto, este otro, uno tiende a decirle cómo hacerlo, pero ahí hay algo que siempre hay que corregir. Decirle, mira, yo lo haría así, pero lo mejor que puedes hacer tú es consúltalo con tu corazón. Lo que yo te digo es como yo pienso, pero tú tienes que tomar tu decisión porque en tus manos está tu vida, tu destino, todo lo que tú estás en este camino encontrando. Entonces, no hagas nada hasta que no lo consultes con tu corazón. Eso es bien importante de saber decírselo a los demás. Y lo otro, respecto a nosotros mismos. Nosotros mismos a veces pedimos cosas, queremos alguna solución para la vida de un hijo, de una hija, de una nieta, que nos ayuden, que cómo guiarla en su camino, cómo decirla. También cuando nosotros hay en el universo se produce un equilibrio. Cuando nosotros lo queremos lograr, que tal persona sane, que tal persona encuentre su camino, que se ha desviado un poco, tenemos que nosotros hacer como intercambio con el universo. Yo no puedo entrar a una iglesia, por decirlo, y rezar y pedir, Señor, ayúdame con este problema, salir y pegarle un puntapié al perro que está afuera porque me molestó, era muy sucio. No puedo hacer eso.
Igual yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Guiamos a un alumno nuevo, lo tratamos de llevar bien, pero a la vez no puedo tener una pelea en mi casa o viceversa. Tengo que pedir algo para alguien de mi familia, pero con el alumno nuevo tengo que ser compasivo, tengo que guiarlo lo mejor que puedo, entender que está recién aprendiendo, dando pasitos como un bebé. Todas esas cosas son importantes de pensar, en lograr un equilibrio en esta función de cómo ayudar. Y tercera cosa que me llamó mucho la atención, aquí mismo dice, cuando estemos listos nos llegará los medios económicos para lograrlo. Y esto me hace pensar y me hace una gran interrogante. ¿Qué pasa? ¿No estamos listos? ¿Por qué Oceanside no recibe los medios necesarios? Perdón, disculpen la pregunta, pero hace pensar. Eso sería todo. Gracias, Armando. Gracias, Oriana, por tu bella participación. Adelante, Alberto. Gracias, hermano. Bueno, vamos a partir de un principio de la carta 20. La carta 20 dice, es importante no tener un amo ni guía como en otras partes. Hay que comenzar un despertar personal e individual. Para eso, evidentemente, debemos empezar a acondicionar nuestro físico. Pero nuestro físico no es solamente la parte química, está el cuerpo vital, está el cuerpo deseo, está la mente. Todo eso hay que reforzarlo y limpiarlo, porque sabemos que en un vaso limpio, evidentemente, se podrá contener agua pura. Y si queremos recibir información buena, información positiva, tenemos que tener los medios que no distorsiones esa pureza o esa verdad que nos está llegando. Por eso que al no tener a nadie alrededor, sino que somos solos en forma individual recibiendo las enseñanzas, no significa que estemos solos en el mundo. Muy por el contrario, estamos rodeados de personas, tanto materiales como no materiales. Eso permite que nosotros solo vayamos avanzando. Lo dice ahí, si un niño chico, uno muchas veces se cae. ¿Por qué? Porque va construyendo castillos de naipe. Y el castillo de naipe de repente se cae. Volver nuevamente a reconstruir. También es malo que yo lo diga, pero dentro de las experiencias personales que uno tiene, cuando uno ya demuestra que realmente tiene que existir un espíritu dentro de cada uno de nosotros, pero que de repente las mismas enseñanzas te van guiando y diciendo, pero ese espíritu no tiene sexo. Se quiebra el mundo nuestro, un mundo rígido, y entonces dice, pero ¿cómo puede ser esto? Que el espíritu no tenga sexo si yo soy hombre. Yo nací hombre, por lo tanto debería ser hombre. El espíritu no tiene sexo. Entonces, evidentemente, comienza a desmoronarse ese gran castillito de arena que habíamos hecho, o de naipe, y nuevamente hay que reconstruir todo desde las bases para poder replantear nuevamente nuestras hipótesis. Por eso que el concepto Rosacruz del Cosmos permite, que es un libro que permite avanzar espiritualmente sobre bases sólidas. Esas bases sólidas permiten construir el universo que cada uno tiene que construir. Ese universo queda sólido porque puede afirmar, lógicamente, todas las otras teorías que existen. La misma Biblia, uno ya la recibe y la acepta de una forma distinta. No es que no exista Dios, al contrario, veo a Dios de una forma distinta, pero también se me complementan todas las cosas que van en la Biblia.
que antiguamente uno por ignorancia, ¿no es cierto? Es que esto es cosas que no podemos entender, todo lo podemos entender, todo tenemos y debemos entenderlo. Para eso existe el conocimiento personal e individual. Por eso que caerse y levantarse nuevamente es muy importante, porque eso permite saber que vamos avanzando. Todo cuestiónense, todo, incluyendo el concepto de los actos del cosmos, se tiene que cuestionar. ¿Por qué motivo? Porque así es como nace la verdad. La verdad nace, ¿no es cierto?, mediante nosotros no creernos una mentira, sino que por el contrario, lo que tenemos espiritualmente deben hacer de nosotros y convencernos nosotros. Por eso siempre hay que estar dudando. Ahora, dice ahí, y nosotros despegar, nosotros volar. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos está diciendo en este momento? Nos está dando un mensaje. Volar. ¿Qué es eso? Max Hendel nos dice, eh, aquí tenemos el concepto de los sacos del cosmos y aquí yo le estoy entregando en estos momentos un avión. Estas son las alas, esto es el motor, así funciona el motor, así funcionan las alas, este es el chasis de todo esto, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Armarlo y armarlo conforme a todo lo que describió Max en ese concepto. Y ese avión, una vez armado, hay que hacerlo funcionar, hay que hacerlo volar, para decir que a partir de esos momentos el universo entero comienza a funcionar de otra forma. Ya no es solo lo físico que uno ve, sino por el contrario, uno dice, toda esta oscuridad que hay en este universo está llena de vida, llena de mundos, llena de planos. El mundo del deseo yo no lo veo, pero sí está. Los planetas funcionan, están en armonía. Todo es y todo funciona en armonía. Por eso que muchas veces uno tiene que empezar a hacer funcionar este universo. ¿Y cuáles son las herramientas más importantes? Los 7 principios universales. Con eso nosotros permanentemente podemos estar haciendo funcionar esto. Porque, claro, cuando nos dice Max en el mismo concepto, lo que es arriba es abajo, el efecto de causalidad, es lógico, el universo entero funciona de esa forma. Y todo integrado en el todo. Todos somos un todo. Somos hijos de Dios, por lo tanto nosotros debemos llegar a ser como dioses. Pero de a poquito. Hoy día estamos en la sala cuna, más adelante estaremos más adelante. Y como les digo, es muy importante dudar de esto. Susana tiene la mano levantada. Sí, gracias, Adelante, amigo Susana. Alberto. Muchas gracias, Armando, por tu clase, muy, muy bonita, muy interesante. No, Por nada. solamente decir que hay una forma de no caerse, y es pues sencillamente no andar. Si no andamos, no nos vamos a caer. Eh, y en lo que respecta a dudar, claro que tenemos que dudar siempre, a veces o casi siempre desde nuestra ignorancia. Yo por lo menos he dudado mucho. Y esta escuela de nosotros es una de las pocas escuelas, de las pocas fraternidades, de los pocos centros espirituales que nos da la oportunidad o nos dice que dudemos. Yo pienso que debe estar bien seguro de algunas cosas que dijo Hendel, que le transmitieron a él para darnos esa libertad de dudar, porque en la mayoría de los lugares a los que vamos nos prohíben dudar. Yo he estado en muchas iglesias, he estado en muchos centros, he estado en muchos lugares espirituales y, y prácticamente es prohibido dudar en esos lugares. Esta escuela es maravillosa por eso, porque nos permite dudar y nos permite andar, caernos, levantarnos y hacer un camino sólido. Gracias, gracias Alberto, gracias Armando. Gracias, Susana, por tu Bendiciones. participación y tu Gracias. opinión tan acertada. Hay una frase de San Agustín muy que viene a colación con Ay, precisamente esta. Armando, yo no te oigo. Sí, hay una frase de San Agustín que viene muy a propósito con el significado y, y el contenido de esta carta, en donde San Agustín decía, ama
y haz lo que quieras. Y esto se refería a que el verdadero desarrollo espiritual surge del amor y de la sabiduría interna, no de la sumisión a reglas externas. Porque aunque él no tenía los conocimientos de ocultismo que hoy nosotros estamos manejando constantemente con las enseñanzas rosacruces, él tenía la idea o tenía la sensación o quizás la percepción interna de que el espíritu es sabio y por eso la iluminación viene de adentro. El espíritu nuestro, esto que nosotros contamos con él, que es verdaderamente libre y que por razones de evolución queda aprisionado en la carne en cada evento de renacimiento que nosotros tenemos, no deja de ser sabio por eso, y el desarrollo del espíritu interno, que es del ego con mayúscula, pues es lo que lleva a la iluminación y por supuesto teniendo la responsabilidad el iniciado de que es él el responsable de ese aprendizaje, y por eso Magende lo compara con el proceso espiritual del niño que cae y se levanta y vuelve a caerse y vuelve a levantarse, pero en esos eventos está el aprendizaje. Y como decía el filósofo alemán Nietzsche sobre el superhombre, que era una de los temas que él trajo a la filosofía internacional, dice que el superhombre debe superar sus miedos y tomar control de su destino. Y esa es la razón precisamente que anima al estudiante Rosacruz a que tome responsabilidad de su propio destino y que el conocimiento y la iluminación viene del mérito propio y no de agentes externos, como en el caso de las filosofías orientalistas, ¿no? Adelante, Susana, de nuevo. Ah, se le No, que- no, ah, disculpa, ah, disculpa. se te quedó la mano levantada, ok. Es importante entender también lo que acaba de decir Armando, que es lo que es el ego con mayúsculas. Se dan cuenta que siempre hay claves, que aquí, para los que no saben, por supuesto, que es nuevo, el ego con mayúsculas justamente estamos hablando de los tres, las tres partes superiores del mundo del deseo. Evidentemente que se trata, no del mundo bajo del deseo. Y por eso se hablan de del ego con mayúsculas, que es el superior, ego superior, vale decir, éteres superiores, tanto del cuerpo vital como del cuerpo deseo, que son los que originan las buenas ideas, lo positivo, y lo que genera realmente la verdadera vida espiritual, y no los bajos instintos, no los bajos deseos. Esas son las experiencias que uno empieza a tener aquí en este mundo, y que es lo que se lleva uno, que es la experiencia, hacia los mundos superiores. Y eso es lo que los va haciendo a cada uno de nosotros más grande o mantenernos en lo que somos. Pero siempre hay una ganancia. En esos mundos siempre hay una ganancia. Hay No sé. una frase de Judy Krishnamurti. Krishnamurti fue el elegido por Leadbeater para ser el instructor Sí, mundial de la Sociedad Teosófica después de Annie Besant, que fue la segunda, vamos a decir, presidenta o directora de la Sociedad Teosófica a la muerte de Madame Blavatsky. Leadbeater era uno de los escritores y conferencistas de mayor rango dentro de la Sociedad Teosófica, y él escogió a Judy Krishnamurti cuando tenía 14 años allá en la India, en la zona de Chennai. Creo que había un campo de retiro de la Sociedad Teosófica allí. Y él, no sé, él decía que él era vidente y escogió a Krishnamurti, quien a los 20 años, después de haberse entrenado toda esa juventud temprana en las enseñanzas teosóficas y prepararlo, fue preparado para ser el instructor mundial, como le llamaban ellos, ¿no? Él pues se separó y dijo que él no quería ser el presidente de la Sociedad Teosófica ni nada, y expresó en una frase que la verdad es una tierra sin caminos y no puedes alcanzarla a través de ninguna organización, ningún credo y ningún gurú.
Él se dedicó a dar conferencias espirituales y de crecimiento espiritual y motivacional, pero fuera de lo que era el liderazgo de la sociedad teosófica, que, bueno, para decepción de Annie Besant, porque él tenía 20 años cuando renunció a ser el presidente de la sociedad teosófica, pero su concepto de libertad y de la enseñanza, de la adquisición de la enseñanza y la iluminación, lo llevó a esa decisión y por eso expresó que la verdad es una tierra sin caminos y no puede alcanzarse a través de ninguna organización, ningún credo, ningún gurú, sino que es el esfuerzo del alumno, del aspirante, el esfuerzo personal del aspirante desde adentro y no desde afuera. Por eso dice que ningún gurú puede ser el verdadero guía y maestro del aspirante al mundo espiritual. Es muy interesante porque este señor, Judy Krishnamurti, se crió y fue entrenado especialmente para ser el guía de la sociedad teosófica, ¿no? Que era, tenía un orden jerárquico, vamos a decir, pero esto ya cuando llegó al momento en que fue nombrado, que iba a comenzar su ministerio, vamos a decir, pues él renunció y decidió no ser el presidente de la sociedad teosófica. Eso es una anécdota relacionado con la carta y relacionado con la libertad del aspirante, que es la parte central de esta hermosa carta de Magenter. Correcto, eso incluso más, todos esos antecedentes están escritos en el libro El mandril de Madame Blavatsky. Ahí sale toda la historia justamente de Krishnamurti, que incluso más lo estaban considerando casi como resurrección de Cristo, poco menos. Y ese es el motivo por el cual dijo que no, ya se acaba esta cuestioncita, prefiero la realidad y la verdad sobre lo que se quería prácticamente impregnar en esa época. Bueno, tal como dije yo, la región la región etérica, la más importante es la región del éter luminoso y reflector, que se junta también junto con las 5 regiones superiores al mundo del deseo, que son la vida anímica, la luz anímica y el poder que tenemos que es también anímico. Todo eso se junta y hacen prácticamente lo que nosotros entendemos como el velo de la novia, que justamente hace que extraigamos lo mejor de nosotros y eso forma prácticamente el cuerpo-alma. Y eso es lo que nosotros extraemos prácticamente de las experiencias que se tienen en la Tierra. Creo que el viernes la persona que tiene a cargo la conferencia va a hacer una conferencia sobre el mundo del deseo. Ahí van a estar considerados también todas las partes que le estoy expresando yo sobre las partes del mundo del deseo, que es muy interesante por parte del purgatorio también, etcétera, que también se tienen que combinar. Bueno, es que estamos claros en el sentido de que lo más importante acá es justamente la independencia. No hay que olvidarse que en la muerte vamos solos e individuales y el cajón es individual hasta la fecha. Puede que se hagan más adelante cajones dúplex o triplex, pero todavía no pasa. César, Sí, tengo una inquietud. Dijo en la carta, en la lectura, para nosotros es negativo ir a practicar las enseñanzas espirituales de Oriente. Para los de Oriente, eh, ¿qué sería negativo? ¿Sería provechoso vuelta a practicar estas enseñanzas? No sé, eh, las religiones y las culturas religiosas han sido dadas por los seres superiores y adaptadas específicamente para cada etnia, para cada raza, cada grupo humano. Las religiones o las filosofías orientales están adaptadas específicamente para las personas que viven en esas zonas del planeta. Y como la espiritualidad va de este a oeste,
la gran concentración de lo que es el cristianismo esotérico, que es el verdadero cristianismo, se van agolpando y se van amalgamando en la zona más oeste del planeta, que en este caso es la zona de California, y de ahí vuelven a dar un salto hacia el comienzo del este, hacia los países asiáticos, Japón y toda la zona esa de Asia, y vuelve a haber un resurgir de esta onda espiritual, porque son a través de ondas vibratorias espirituales, y estas personas en esos países pues vuelven a cargarse con una nueva esfuerzo filosófico y religioso que les da un paso más de avance. Pero por lo pronto todas las religiones y todas las filosofías como el budismo, el taoísmo, el confucianismo, los se llama el hinduismo y todo este tipo de religiones y enseñanzas están adaptadas precisamente para las personas de esos países, porque sus cuerpos incluso, a diferencia de los occidentales, tienen otro tipo de vibración que le es más afín el poder abrazar ese tipo de conocimiento. En el caso de los occidentales, como tenemos un determinado tipo de construcción de los vehículos, las prácticas orientales pueden conducir a problemas de salud, a la locura, la desconexión de los vehículos en ciertos puntos que no deben ser, y puede traer pues locura y puede traer una serie de cuestiones malas para el físico, para el cuerpo vital y para el físico. Por eso cada religión está adaptada a una zona, a una parte del planeta, a una etnia o a un grupo humano específico. Entonces, lo que es para Occidente, pues son las occidentales, como las que ya tenemos actualmente, y bueno, las más avanzadas, pues es el cristianismo esotérico, este que estamos ahora nosotros tratando de aprender, y el ideal, por supuesto, es Cristo. No sé si te contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, creo que siendo día miércoles, hay gente que trabaja, así que no sé, Armando, ¿quieres cerrar en estos momentos? Bueno, no, ya, yo creo que si no hay Sí, más ninguna pregunta o duda o algo, yo creo que se ha discutido suficiente el tema de la carta, ¿no? Que es muy, muy bonito y muy especial, y sobre todo muy apropiado para estas enseñanzas que nosotros seguimos, para los estudiantes y los aspirantes y todos los que estamos involucrados de alguna manera u otra dentro de estas enseñanzas. Y bueno, no, ya esto, alguien que diga la oración final, ¿no? De estudiante, y no sé si quiere que la proyecte yo. sí, Armando, por favor. Sí. La digo yo, Eh, Alberto. Ningún problema, adelante. a ver, un segundito, un segundito. Adelante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias.